Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio aquí en la República. Hoy estamos viernes, vamos cerrando la semana. Hemos tenido una semana intensa en cuanto a los casos que hemos logrado traer aquí. Y el caso que les voy a contar hoy es francamente indignante. Es una historia que uno la escucha y no puede creer que eso siga sucediendo. Además, porque implica no solamente al Perú y a su responsabilidad o falta de responsabilidad como Estado para con una víctima, sino también a otro país, a Colombia. Esta es la historia de una mujer colombiana que denunció hace más de 20 años, en el año 2009, denunció a un sacerdote, Mauricio Garibelo Medina, por haber abusado sexualmente de su hijo, quien entonces era un niño pequeño que tenía apenas 8 años. La noticia sobre esta denuncia se hace más grande e involucra directamente al Perú cuando nos enteramos que pese a que Mauricio Garibelo Medina fue sentenciado como abusador sexual de este menor luego de un largo juicio de casi 10 años, este sujeto sigue viviendo impune y como si nada en el Perú, en Trujillo. Esta semana, la madre de esta víctima, que ya no es un niño, ahora ya es un hombre adulto, volvió a las noticias colombianas, el canal Caracol, para sacar a la luz esta situación que ella viene arrastrando, un pedido de justicia durante años, es a quien estamos viendo en pantalla. Y lo que cuenta esta mujer en este reportaje es la indignación que sintió cuando se enteró por su propia búsqueda, por sus propios medios, que este sacerdote a quien estamos viendo en pantalla, Mauricio Garibelo Medina, vive en Trujillo, en Perú, como si nada, e incluso sigue siendo sacerdote, ha podido escalar dentro de la diócesis a la que pertenece en Trujillo, y lo que a ella más le indigna y más le preocupa, sigue teniendo contacto directo con niños. Recordemos que no estamos hablando aquí de una suposición o de una denuncia, estamos hablando de un sujeto que tiene una sentencia firme. Ahí estamos viendo cuál es el delito por el que finalmente fue imputado. Nosotros aquí hemos tenido en exclusiva el día de hoy a la madre de esta víctima. Hemos tenido una entrevista bastante extensa que yo acabo de terminar hace tan solo minutos y que vamos a compartir con ustedes el día lunes. Pero mientras tanto, tengo su autorización para contarles sobre la indignante manera en la que este caso ha sido llevado en los dos países, tanto en Colombia como en Perú, y cómo se ha sentido burlada por las autoridades que le prometieron justicia y que hasta el día de hoy permiten que un sujeto con una condena firme por abuso sexual a un menor siga siendo protegido por la iglesia y operando como si nada, cercano a niños, niñas y adolescentes. E incluso, imagínense el descaro, dando la palabra de Dios en las redes sociales. Tenemos un pequeño video de lo que encontró esta madre antes de contarles los detalles de la historia. Vamos a ver. Me encanta poder encontrarme con ustedes a través de este medio para compartir la palabra de Dios en este día domingo, primer domingo de Cuaresma. Dice el Evangelio de hoy en Marcos 1, Increíble. versículo 12 en adelante, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Esta idea para nosotros es muy importante y es vital Este sujeto que ustedes porque están en viendo nuestra en vida imágenes es Mauricio Garibelo Medina. Voy a contarles brevemente la historia
Mientras que esperamos a que ahorita estamos desarrollando y editando la entrevista que hemos podido tener con la madre de la víctima, quien es también una víctima de este proceso, y ella me ha autorizado a que sea yo por el momento quien les cuente lo que ha sucedido. En el 2009 es que empieza esta historia. Mario Garibello Medina es el hermano del esposo, del ex esposo de la mujer que cuenta esta historia. Es decir, era el tío, el familiar, el tío directo de el niño que fue víctima de abuso sexual, que en ese entonces tenía tan solo 8 años. Mauricio Garibello Medina vivía en la casa familiar en la que vivían todos en la ciudad de Bogotá, Colombia. Él vivía en el segundo piso con su madre, mientras que la madre que hace esta denuncia y su hijo de entonces solo 8 años vivían en el primer piso. Ella cuenta que compartían momentos juntos, que eran muy cercanos, porque incluso Mauricio se había ofrecido de manera muy amable a bautizar a su hijo que no estaba bautizado y ayudarlo a hacer la primera comunión y a ser su padrino, que había siempre una cercanía normal dentro de una familia y que ella confiaba muchísimo en la figura de este hombre porque era un sacerdote. Hay muchas personas que piensan que el ser un sacerdote quiere decir o es como un sinónimo de que alguien ha hecho un pacto de pureza, evidentemente de castidad, supuestamente de nobleza y de bienestar al prójimo. Por eso es que esta mujer, cuyo nombre no vamos a revelar, creyó mucho en él. Era muy cercano porque además era el hermano del padre de sus hijos. En ese tiempo que compartieron juntos hay una fecha crucial que es diciembre del año 2009, cuando en Colombia existe una festividad en particular que es el 7 de diciembre, que se llama el Día de las Velitas. Esa noche los adultos celebraron, por un lado, es generalmente en Colombia una ocasión en la que se reúne la familia y pues deriva en festejos similares a los de Navidad. Los adultos de la familia se juntaron en el segundo piso y estuvieron bebiendo alcohol hasta bastante tarde. Esa es la noche en la que la madre de la víctima señala que todo cambió, que al día siguiente su hijo ya no era el mismo de la noche a la mañana. Y cuando ella ingresó a su habitación, se dio cuenta rápidamente que olía a alcohol y le preguntó qué había sucedido. Desde ese momento, diciembre del 2009 hasta más o menos julio del 2010, su hijo, recordemos que entonces tenía tan solo 8 años, empieza a tener una serie de comportamientos erráticos, confusos, episodios que ella narra como depresión, no quería hablar, no quería salir, empieza a bajar su rendimiento académico. Esto, y es importante también hablarlo y normalizar la conversación, suelen ser algunas de las señales primarias de que algo ha sucedido en la vida de un menor. Lamentablemente, en muchos de los casos, las primeras señales de un posible abuso sexual. Alguien que de pronto se vuelve muy introvertido, no quiere salir, tiene episodios de rabia, cambió mucho su personalidad. No es hasta julio del año siguiente, 2010, en que le cuenta que había sido abusado por su tío, este sujeto que ustedes están viendo, el sacerdote Mauricio Garibello Medina. En ese momento, la madre inicia un proceso larguísimo judicial que hasta el día de hoy no ha sido capaz de otorgarle justicia. La familia de este sacerdote, como sucede en muchos de los casos, lo protegió, lo apañó, le dieron la espalda a la mujer y a su hijo, ofreciéndole dinero a cambio de que ella se mantuviera en silencio. Con esto, admitiendo de cierta manera los hechos, queriendo encubrir con un soborno que el sacerdote había abusado de su propio sobrino. En el año 2010 inicia el proceso legal en Bogotá, en una fiscalía de Bogotá, y no es hasta el año 2012 en el que logra una condena firme para Mauricio Garibello Medina.
es bastante llamativo y quiero leer un pedacito de lo que señaló la jueza que termina por condenarlo por abuso sexual a menor. Establece que el sacerdote es culpable y que ejerció el abuso. Y señala lo siguiente: sin importar de que se trataba de un niño de 9 años de edad y que desarrolló en aquel una notable perturbación mental, por lo que reflejó una ausencia de valores, pues no le importó ni sintió el menor respeto ni compasión para con la víctima o la sociedad, omitiendo que era un sujeto de quien se esperaba, por su condición y supuesta vocación religiosa, un mayor respeto por los niños, máxime si se considera que también se desempeñaba como docente. Él era misionero en la parroquia Madre de Cristo y además dictaba charlas y talleres, se desempeñaba como docente, estaba rodeado de niños. El día que se determina esta condena para Mario Garibelli, él no acude a la citación y a partir de ese momento pasa a ser un prófugo de la justicia. Nadie sabía, al menos en Colombia, dónde estaba. La mamá, desesperada, acude a otras instancias porque la fiscalía le dice: hasta aquí nosotros ya cumplimos nuestro trabajo, ahora corresponde que él sea recluido en un centro penitenciario. Estaba prófugo de la justicia, nadie sabía dónde estaba, nadie le daba razón. Tiempo después, ella empieza a descubrir una serie de correos electrónicos que le mandan otras madres de familia, y esto ya lo va a poder escuchar directamente de su testimonio. Ella recibe correos de otras madres de familia que le señalan que en algunas de las regiones de Colombia donde este sujeto se desempeñaba como sacerdote y daba catequesis a los más pequeños, también habría abusado de otros menores. Y dentro de esta cadena de correos que ella descubre un tiempo después, le llega un correo electrónico desde Trujillo, Perú. Un sujeto le dice: ella había hecho muchas publicaciones en redes sociales a partir de que salió la sentencia. Empieza a publicar el caso en redes sociales tratando de que alguien pueda ayudarla a dar con el paradero de este sacerdote. Le escriben desde Perú y le dicen que este sujeto se estaba desempeñando, Mauricio Garibello Medina, como si nada en una diócesis de Trujillo. Tenemos algunas de las evidencias descaradas que se publicaron en redes sociales sobre la presencia de este sentenciado por violación a un menor de 9 años. A ver, chicas, pónganmelo en pantalla grande, por favor, para leer un poquito. Va a ver, dice así: Diócesis Anglicana del Perú, San José, año 2024. Nuevo Chimbote, 1 de marzo, mediante la presente, el obispo primado Monseñor Eduardo Martínez, con el aval del Consejo Diocesano, han acordado confiar la formación de los futuros aspirantes que sientan el llamado a pertenecer a nuestra familia anglicana San José de Arimatea a la persona de nuestro querido diácono Mauricio Garibello, quien de ahora en adelante se constituye en el padre formador que utilizará todos los parámetros y reglamentos de nuestra congregación. Gravísimo. Y les voy a contar por qué. Porque para el año 2024, el Perú ya tenía conocimiento de que este sujeto era un prófugo de la justicia colombiana, sentenciado por haber abusado de un menor. Después de que la madre de la víctima se entera que este sujeto viene ejerciendo como diácono, viene ejerciendo como sacerdote en Trujillo y se contacta con varias personas de la zona y les empieza a hacer un seguimiento, ella acude a Interpol y les dice: señores, este prófugo de la justicia que ustedes no saben dónde está, yo sé dónde está. Tengo su ubicación, tengo los correos, tengo el teléfono, tengo todo. Les otorgó prácticamente el trabajo hecho. Como lamentablemente muchas veces tienen que hacer la mayoría de las víctimas cuando las autoridades les dan la espalda, abandonan los casos y no encuentran ningún avance. Muchas veces somos nosotras
nosotros, los ciudadanos y ciudadanas que denunciamos, quienes nos convertimos en detectives y sacamos de donde sea la información. Ella le entrega a Interpol la ubicación exacta de donde estaba este sacerdote, porque además no se ocultaba. Él se había cambiado el nombre, según lo que pudo ella enterarse, se hacía llamar Arturo, pero seguía subiendo publicaciones a redes sociales como si nada. Y dentro de esta diócesis que les hemos mostrado, en Facebook se hacían publicaciones en las que él supuestamente habla de la palabra de Dios, lee la Biblia, lee el Evangelio, y muchas fotografías de las que encontró esta madre y que eran las que más le preocupaban, son en las que aparece con menores de edad, rodeado de menores de edad, de niñas y niños trujillanos a quienes se les confiaba, porque además, recuerden lo que les acabamos de enseñar, esta orden decidió que él iba a ser formador de aquellos que tuvieran vocación sacerdotal. Increíble. En el año 2018 finalmente se logra dar con el paradero de este sujeto. Se establece, la Interpol finalmente envía una alerta internacional y se establece que estaba prófugo en Trujillo, Perú, dando misa, hablando con menores, rodeándose de menores, dando catequesis como si nada, y es capturado. En el año 2018, la noticia llega a los medios. La noticia la titulan muchos medios: sacerdote condenado por abuso sexual a menor prófugo de Colombia es capturado en Trujillo. Existen fotos de este sujeto enmarrocado por las autoridades. ¿Saben dónde fue capturado? En la misma iglesia que años más tarde vuelve a hacer estas publicaciones, en las que le otorga confianza, en las que lo protegen, en las que, sin importarles en lo absoluto que ya sabían que era un agresor sexual sentenciado, prófugo de la justicia, que se fue a esconder a Perú, fue recibido por todo lo alto, por esta diócesis en Trujillo, que le abrió las puertas, que le permitió ir ascendiendo de a pocos. Y pese a que sabían que era un agresor sexual, le permitieron seguir operando, le permitieron seguir estando cerca de menores, de niños, niñas y adolescentes, sabiendo el peligro que representaba. Esta publicación que hemos visto no es la única. Hay otras que también datan, vamos a ver algunas, de años posteriores al 2018, cuando se logró esta captura internacional. Se supone que las autoridades peruanas detuvieron a este sacerdote, Mauricio Garibello Medina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las autoridades peruanas? Porque había una alerta roja de Interpol vigente que señalaba que él era prófugo de la justicia en Colombia. Bueno, la respuesta es nada, como en muchos de los casos. No pasó nada, porque no solamente no fue extraditado, sino que fue puesto en libertad. Él volvió a la misma diócesis en la que fue capturado, a la misma iglesia en la que ejercía el sacerdocio en Trujillo, en la que fue capturado en el 2018, regresó después de esa captura y lo recibieron con los brazos abiertos. Vamos a leer un poquito de esto que dice acá. A ver, chicas, pónganmelo un poquito más grande, por favor. Esto es de años más tarde y dice: la diócesis anglicana del Perú, San José de Arimatea, en el marco de la celebración y de acción de gracias por el tercer aniversario episcopal de nuestro obispo primado, Monseñor Eduardo Chávez Malaver, lo invita a usted y a su familia a la Santa Eucaristía de Orden Sacerdotal, donde nuestro obispo, padre y pastor conferirá la orden sagrada del presbítero a nuestro, no leo bien amado diácono Mauricio Garibello Medina, y así admitirá al colegio presbiteral de nuestra congregación para la República del Perú. Esta es una publicación que se hace
años más tarde de que este mismo sacerdote hubiera sido capturado en esa precisa instalación. Después de que la madre se entera que como si nada estaba operando, que la diócesis anglicana del Perú, San José de Arimatea en Trujillo, le dedicaba una cantidad de posteos endiosándolo, mejor dicho, echándole las flores de que era lo más hermoso que le había pasado a la congregación, ella empieza a buscar justicia. Ella cuenta que empieza a tocarle la puerta a algunos medios, pero que nadie la atendió. Recién, cuando esta misma semana se ha revivido el escándalo, porque la mujer salió en las noticias en Bogotá, Colombia, desde donde se señalaba en el noticiero de Caracol Radio que cómo era posible que Perú, que la iglesia peruana permitiera que un agresor sexual sentenciado diera misa y estuviera cerca a adolescentes, recién a partir de ese escándalo es que lanzan este comunicado que vamos a ver a continuación. A ver, chicas, pónganmelo grandecito, por favor. Dice así. El arzobispado de Trujillo, ante la información difundida en medios de comunicación sobre la condena de una persona identificada como Mauricio Garibello Medina, quien se presenta como sacerdote de la denominada Congregación Católica Anglicana, el Arzobispado Metropolitano de Trujillo informa lo siguiente. Dicha persona no pertenece al clero de la Arquidiócesis Metropolitana de Trujillo ni es sacerdote de la Iglesia Católica. El Arzobispado Metropolitano de Trujillo emite esta comunicación únicamente para aclarar información difundida y evitar confusiones en la opinión pública. O sea, no nos dijo absolutamente nada. No condenó que dentro de una iglesia en Trujillo este sujeto estuviera dando misa, hablando de Eucaristía, hablando del amor de Dios, hablando de la pureza, del bienestar, del amor al prójimo, mientras que tenía una sentencia por abuso. Y además recuerden que a la madre de esta víctima le llegaron decenas de otras denuncias de madres en regiones en Colombia en las que señalaba que este sacerdote también habría abusado de sus menores hijos, pero que ellas no iban a proceder porque generalmente, como nos explicó esta mujer, se trataba de personas de muy escasos recursos que no querían enfrentarse ni a la iglesia ni a este sacerdote. Increíble, increíble, porque es inaudito cómo le fallaron, le dieron la espalda y la abandonaron a ella y a su hijo, la víctima, dos países, Colombia y Perú. Y como Perú, luego de haber logrado la captura de este sujeto, van a tener que dar explicaciones de bajo qué contextos fue liberado. ¿Por qué no fue extraditado cuando, según afirma la víctima, había un pedido de extradición? Correspondía, según ella señala, a las autoridades peruanas regresarlo a Colombia para que aquí fuese detenido, porque en Colombia ya tenía la sentencia. Las autoridades peruanas lo dejaron en libertad. Este es un caso gravísimo del que vamos a seguir jalando la pita para saber qué más, qué hay detrás y cómo es posible que la iglesia o que una iglesia, vamos a decir, permitiera que este señor dictara misa, diera misa, se reuniera con menores. ¿Cómo es posible que le hayan otorgado la confianza de ser quien prepara a jóvenes? Porque ustedes saben de quién hablan cuando dicen que va a recibir a aquellos que tengan vocación sacerdotal, de jóvenes, de adolescentes. Y estamos hablando de alguien que tiene una sentencia por haber abusado de un niño de 9 años. El lunes vamos a tener la entrevista que dio esta mujer, que es sumamente dolorosa, sobre lo que sucedió y cómo ella narra en primera persona esta búsqueda por justicia que no ha terminado y a la que va a apelar luego de que le señalaran que el caso, por ser tan antiguo, del año 2019, ya prescribió. En todo caso, que se sepa en el Perú y que se sepa en Trujillo que en esta diócesis, me recuerdan el nombre por favor si lo ponen ahí en imágenes, la diócesis que hace las publicaciones de este sujeto, la diócesis anglicana del Perú, San José de Arimatea, que se sepa
que tiene entre sus filas a un condenado por abuso sexual. Y solo para cerrar, es francamente lamentable, porque para quienes hemos estado durante mucho tiempo decepcionados de la iglesia como institución humana, para quienes tenemos una cercanía con Dios o para quienes no, pero para quienes en algún momento han cuestionado el compromiso de la iglesia católica con los gravísimos casos de pederastia y de abuso, sería muy importante que sea esta institución antes que ninguna otra la que fuese firme en comprometerse a que de ninguna manera va a apañar ni va a proteger a agresores sexuales. Y debería ser la primera interesada en limpiar sus filas de esta clase de personas para que nadie pueda volver a desconfiar después de todo lo que se ha revelado a lo largo de estos años, que lamentablemente nos habla de un patrón de encubrimiento. Bien, vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar sobre algo que está sucediendo en este momento, de hecho que hoy va a tener un plantón convocado en Lima y que tiene que ver con un señalamiento que se le hace a una figura del mundo del espectáculo acusada de ejercer transfobia. Estamos hablando de Johanna San Miguel, quien es una conductora, es una figura reconocida del espectáculo peruano, que hace algunos días tuvo unos comentarios, lo voy a decir a nivel personal, francamente lamentables, porque creo que no estamos libres de equivocarnos, pero sí es muy doloroso ver a alguien que se rehúsa a escuchar, que se rehúsa a entender y que más bien se ufana de personas que le están diciendo que lo que señaló no fue adecuado, que fue hiriente, que es violento y que niega la existencia de personas que ya sufren muchísimo. Para ponerlos en contexto, si usted no comprende de qué estamos hablando, hace algunos días la conductora Johanna San Miguel puso en redes sociales un comentario, vamos a ver de qué se trataba, ante una publicación. Esta publicación señalaba que el Reino Unido anuncia oficialmente que las mujeres trans no son legalmente mujeres. Y Johanna San Miguel pone una serie de aplausos, ¿no? Ella comenta desde su cuenta personal, alabando, celebrando esta noticia, dice como bravo, qué bien esto que ha pasado en el Reino Unido. Le comenta una chica trans que ve esta reacción de Johanna San Miguel y le narra indignada lo doloroso que resulta para ella, quien admiraba a Johanna San Miguel, que esta figura niegue la existencia de personas que vemos en todos lados. Personas que, como además yo les decía, ya sufren bastante. Veamos, por favor, lo que le comenta una chica. Un poco más grande. El siguiente. A ver, el comentario de la chica, ¿lo tenemos? Ok, tenemos este que dice: a ver, Bella Bella, me alegra que seas feliz, que hayas logrado lo que siempre quisiste. Para mí solo hay hombre y mujer y lo digo claramente porque es mi opinión y lo pienso. Sobre mencionar que ojalá que una hija mía no pase por eso o descendiente, se sale del debate y de la opinión. En lo personal creo que estuvo de más, ni modo, porque no existen chicas trans, porque no son mujeres, son hombres que han tenido un proceso difícil, doloroso físicamente, emocionalmente, pero eso no te hace ser una chica, lo digo, ¿sabes por qué? Y para mí aquí está lo más grave y atención, porque dice: si yo tuviese una hija, no me gustaría ni me sentiría cómoda ni segura que en el baño de niñas entre hombres que a punta de hormonas, fármacos y operaciones se perciban chicas. Bueno, y sigue diciendo una clase de cosas en las que se escuda en su crianza. A ver, vamos a hablar en breves instantes con Yana Camacho, quien es una mujer trans, una activista trans, una gran periodista y que ha logrado elaborar dentro del dolor que le puede producir escuchar estas declaraciones que son una forma de violencia, una respuesta a través de la cual le trata de explicar a Johanna San Miguel por qué esto no es una opinión. Y se lo han dicho desde diversos frentes, han habido también organizaciones que han sacado comunicados como Féminas Perú. Vamos a leer primero el comunicado de Féminas, que le señala lo siguiente.
Esto no es opinión, es transfobia. Negar que las mujeres trans sean mujeres, llamarnos hombres y decir que somos un peligro en baños no es pensar distinto, es desinformación que alimenta odio, violencia y exclusión. Cuando una figura pública habla así, no solo opina, legitima que se nos discrimine, se nos nieguen derechos y se nos trate como una amenaza. No se puede decir respeto a los trans mientras se nos niega la identidad, la dignidad y la igualdad. Las mujeres trans somos mujeres. Los derechos humanos no se discuten, se garantizan. Entonces, efectivamente yo pienso que aquí lo grave, y ya me dirá Yana si qué opina ella al respecto, pero lo grave es primero el negar algo que es innegable, que existe. Es decir, tú no puedes negar la existencia de algo que ves en todas partes. Las mujeres trans y los hombres trans son parte de la sociedad, están aquí en el mundo real. Tú no puedes decir que no existen, no puedes negar su existencia y sobre todo de manera violenta negar su identidad, exponiéndoles así a una serie de violencias de las que ya son víctimas. Para mí la parte más grave, además de llamar a opinión algo que no es una opinión, es una forma de discriminación, es en la que desinforma, porque como alguien que se dedica desde hace muchos años a ver casos gravísimos de abuso, como el que acabamos de narrar en la primera media hora de este programa, la mayoría de perpetradores y de abusadores son hombres, hombres cisgénero. ¿Saben lo que significa cisgénero? Una persona cuya identidad es la misma o se relaciona directamente con el sexo que le fue asignado al nacer. Es decir, hombres que nacieron hombres y se identifican como hombres, hombres heterosexuales. Esos son la mayoría de los agresores. Esos son los que han perpetrado abusos en baños, esos son los que, como este sacerdote, se aprovechan de su cercanía a menores para violentarlos. La tasa o la supuesta tasa que pretenden inflar, los casos que pretenden señalar, no llegan, no existen, no tienen cómo solventar que esto sea cierto, que realmente suceda, que sean las personas trans el mayor peligro para las niñas y los niños. Veamos el episodio que vimos ayer, la lista de Epstein. ¿Quiénes son los principales perpetradores de estos abusos a niñas, niños y adolescentes? Hombres, cisgénero, heterosexuales. Entonces, desinformar y exponer a personas al peligro de la violencia y de crímenes de odio de los que ya son víctimas es gravísimo. Vamos a hablar con Yana para que sea ella quien nos pueda explicar mucho más claro y a fondo esta situación. Yana, querida, ¿cómo estás? ¿Estás conectada con nosotros? Hola Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar aquí en esta plataforma. Qué gusto verte. Gracias a ti por conectarte con nosotros. Yo quería, bueno, primero mi solidaridad, ¿no? Para con ustedes, porque es como que esto nunca, ese nunca acabar, ¿no? Es como que cada rato uno tuviera que estar reafirmando su identidad, su existencia, su valor en la sociedad y diciendo una y otra vez, no soy un peligro, lo cual es sumamente injusto. Cuéntame un poco cómo se ha tomado en la comunidad este tipo de declaraciones y me gustaría que seas tú quien nos explique por qué son violentas y desinformadoras. Sí, como bien señalabas, nosotras en su mayoría, creo que casi todas las que hemos salido a pedir que de alguna manera haya conciencia sobre lo que es opinión versus discurso de odio, pues tenemos en cuenta y tenemos claro que presumir que somos potenciales agresoras sexuales no es una opinión, ¿no? Es una estigmatización sobre una población que, como tú ya dices, es de por sí estigmatizada, ¿no? Negar nuestra existencia, decir que para ella no existimos, ¿no? Negar nuestra identidad, es una característica de los discursos de odio. Decir que para ella los derechos por los que luchamos no se nos debería dar, es una característica de un discurso de odio, ¿no? Entonces, y ya en cuarto lugar podríamos entrar a la discusión biológica de lo que es sexo, lo que es hombre, mujer, pero no nos hemos detenido en eso, porque sabemos que ese tema da para mucho y hay mucha gente que así le pongas
con manzanitas frente, la explicación no la van a entender. Entonces, de lo que menos nos hemos fijado es en esa discusión biológica de que solo existe sexo hombre o mujer, ¿no? Nosotros nos hemos fijado en que niega nuestra existencia, ¿no? En que niega que existamos. En segundo lugar, ya lo decía, que refiere a que podríamos ser potenciales agresoras de niñas en servicios higiénicos y evidentemente que diga que los derechos por los que luchamos no deberían existir. Todas estas características, todo lo que ella ha dicho, no es una opinión, son características propias del discurso de odio y lo que decíamos es que no hemos inventado esas palabras o ese concepto de discurso de odio, ya se utiliza a nivel internacional, en el Perú también, porque recordemos que el Perú es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, entonces el concepto discurso de odio tiene que ver con atacar características de la identidad de una persona o de un grupo de personas. Por lo general, grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como es el que estamos nosotras, a ellos se sumarían los grupos de personas con discapacidad, los grupos de personas afrodescendientes y otros grupos históricamente vulnerabilizados, ¿no? Sí, creo que es súper clave lo que tú señalas, porque además hay varias cosas, ¿no? Primero, distinguir lo que es una opinión de lo Mm. que es un discurso de odio, ¿no? Una opinión la puede tener cualquiera, porque creo que muchas veces cuando se ejerce este tipo de discursos que son violentos contra poblaciones estigmatizadas y vulnerables y minorías, siempre se escuda en, es mi opinión, yo puedo opinar lo que quiera, ¿tú quién eres para decir? Bueno, a ver, claramente uno puede opinar lo que quiera sobre si el chocolate le gusta o no, sobre si es una persona que prefiere el invierno y el verano, pero deja de ser una opinión cuando en tu opinión estás hablando de los derechos de otras personas reales que existen y que tú estás negando, escudándote en que eso está permitido porque tú puedes opinar lo que quieras. Estás hablando de la vida de seres humanos. ¿Por qué? Y ojalá pudiera quedar como clara la relación y tú me ayudarás a explicarla, ¿no? Porque al decir no existen, no son mujeres aunque quieran serlo y son peligrosas, las expone a mucha más violencia. Al final esto termina incrementando un clima de violencia del que ya son víctimas. Existen crímenes de odio que se ejercen contra las personas trans solamente por personas que rechazan su existencia y las pueden llegar hasta el extremo violento de quitarles la vida. Yana, la esperanza de vida de las mujeres trans, de las personas trans, es de apenas 35 años en el Perú, corrígeme por favor. Así es, en el Perú y en estos países de Latinoamérica, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, y muchas de las razones por las que esto es así, ¿cuáles son? Hay dos motivos fundamentales. Uno, el VIH-Sida, y dos, crímenes de odio. O sea, o nos morimos por el VIH-Sida, que de por sí ya es tiene una explicación social, porque este grupo de personas está más vulnerable o está dentro de siempre de los rankings de personas viviendo con esta enfermedad, pero además eh, los crímenes de odio quedan en segundo lugar, es decir, nos matan, ¿no? Y siempre, ¿y por qué además se llama crimen de odio? Porque nunca nos matan de un balazo, son 30, de una puñalada, no, son 50 puñaladas. Tortura previa, ¿no? Cortan los dedos, cortan la lengua. Entonces, esas características también son de los crímenes de odio, ¿no? Entonces, la gente que dice, ese no es discurso de odio, nadie te odia, hay que diferenciar la palabra odio como tal, solita, de lo que es un discurso de odio, ¿no? Y además recordemos que en la historia, un episodio lamentable en nuestra historia de la humanidad ha sido el Holocausto, ¿no? Entonces, los crímenes contra millones de judíos empezó con un discurso de odio contra ellos, ¿no? Entonces, es un discurso de odio que empieza a calar, empieza a tener seguidores y finalmente terminan en masacres humanas, ¿no? Entonces, que ahora le pongamos la prevención a los discursos de odio es para prevenir justamente que se cometan crímenes de odio, crímenes basados en prejuicios, en estereotipos o estigmas, ¿no? Entonces es por eso que hoy día viene el plantón más tarde, ¿no? Y yo quiero Cuéntame señalar sobre, además, sobre eso. De manera organizada, diversos colectivos
no solo de mujeres y hombres trans, sino de derechos humanos y de ciudadanía que está harta de este tipo de rechazo, se ha sumado y han organizado un plantón para el día de hoy. Sí, es un plantón al Centro de Convenciones Bianca en Barranco, que es donde Joana San Miguel está dando un show hoy día, ¿no? Y es un espacio simbólico, ¿no? Es un espacio simbólico, fue casi, digamos, orgánico, ¿no? Salimos primero en redes sociales a denunciar esas expresiones y en segundo lugar dio paso a que dijéramos, oye, hay que salir. Entonces una persona, en primer lugar, dijo hay que salir, de pronto una organización tomó esa idea, que es Féminas Perú, y dijo, convocó a otras organizaciones, colectivos y personas en general, y tuvo la repercusión que no se esperaba, en verdad, porque siempre somos un grupo de 20 personas cuando estamos en los plantones, hemos estado frente al MINSA, hemos estado frente al Congreso, entonces las chicas trans llegamos a 30, convencidas de lo que es. Este plantón sí promete que va a tener mayor presencia de personas, no solamente, como ya lo decías, trans, sino aliados, aliadas, ¿no? Y una de las cosas importantes para nosotras era el tema de que no es que queremos dar violencia, ¿no? Esa es una marcha pacífica. Recordemos además a toda la ciudadanía que el derecho a la protesta puede ser utilizado por todos, todas, todos en nuestro país, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a la protesta. Pacífica, por supuesto, que es como va a ser hoy día, ¿no? Creo que Y sí, continúa, sí, continúa. sí, sí, sí. Y ¿por qué el teatro este donde se va a presentar? Porque mucha gente ya, tú sabemos, el doxeo, ¿no? Ya ha pasado anteriormente que donde se filtran datos de la dirección, de la casa, de la persona en cuestión. No queríamos que eso pase. No se nos ocurriría ir a la casa de Joana San Miguel o del Sí. departamento donde ella viva a expresar esto, ¿no? Consideramos que un punto más simbólico es este teatro, ¿no? Y además, porque claro, lógicamente no nos vamos a ir a parar en medio de la avenida Javier Prado, ¿no? Donde Sí, claro. no hay nada, ¿no? Entonces, es por Creo eso que la esto que convocatoria dices, de las Diana, es súper importante por algo en particular. No es algo contra Joana San Miguel per se. Creo que incluso de como le han comentado muchas chicas, he logrado ver en redes sociales, muchas chicas trans eran sus seguidoras y se han sentido dolidas, ofendidas, heridas por la manera en la que ella además ha negado el reconocer que fue hiriente. Algo tan básico como eso. Creo que eso como que incrementa un poco el rechazo, y no es que sea Joana San Miguel per se, no es algo contra Joana San Miguel, es contra la violencia simbólica y el peso que tiene que una persona con visibilidad y plataformas difunda este tipo de discursos y se rehúse a reconocer que quizás se equivocó. Eso creo que también ha sido algo que ha sido grave dentro del desarrollo de la noticia, ¿no? Porque uno puede tener, como ella señaló, ciertas creencias. Eso es cierto. Nosotros convivimos con un montón de personas que son, y en nuestras familias, te digo, homofóbicas, quizás, clasistas, lo que tú quieras, de crianzas machistas, de crianzas antiguas. Pero nadie está exento de decir, bueno, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo, estoy entendiendo, me estoy informando, y sobre todo cuando una persona que pertenece a ese colectivo y a esa población a la que tú te has referido, te dice, oye, patinaste, oye, lo que estás diciendo es falso, es estadísticamente falso. Tengo aquí la data que señala que en la mayoría de agresores no hay personas transgénero, son hombres cisgénero heterosexuales. Entonces, cuando confrontada incluso con la verdad de que fue hiriente, de que además desinformó, decide decir, no me interesa, es mi opinión, pues ya estamos hablando de un negacionismo que se convierte en una ofensa más grave. Y ha sido un golpe duro para, como tú dices, las seguidoras dentro de nuestra comunidad, ¿no? Gente que decía, oye, yo me he reído con Keka toda mi vida, y ahora de pronto resulta que la persona que está detrás de Keka piensa así, sobre todo porque ella ha tenido bastante acercamiento con la comunidad LGBT, era Comunidad. considerada una aliada, se le ha contratado en shows, en espectáculos, en presentaciones como conductora,
Inclusive, bueno, yo colgué un video donde ella en el año 2023 hablaba de todes y hablaba de una comunidad y que había que luchar juntos, todes, y ella lo dice, está en el micro, en una discoteca, ¿no? Ahí, en ese discurso que ella da, habla de la lucha diaria que ella entiende que tenemos nosotros. Entonces, no se entiende qué pasó del 2023 ahora. Yo más o menos podría entender, número uno, que hay mucha, que podría ser como muchas artistas o muchos artistas que utilizan a la comunidad y en el mes del orgullo, obviamente, pues salen a decir que son aliadas, Sí. porque entre comillas, hace 2, 3 años estaba de moda, lo digo así, entre comillas, pero ya ahora, como estamos en una tendencia conservadora en todo el mundo, encabezado por Estados Unidos, de esta parte del planeta, ¿no? Ahora ya no es, está de moda, ya no es cómodo estar con esta población, entonces me paso al otro lado, ¿no? Y ahora sí puedo decirles todo lo que siempre quise Horrible. decirles y que solo por lucrar nunca se los dije, ¿no? Y a mí me aguantaba, me mordía la lengua, ¿no? Entonces, esa doble moral, esa hipocresía es lo que también la gente rechaza, ¿no? Y sobre todo porque es una persona, justo yo también comentaba en algunos videos, que tú no creerías que es conservadora, porque siempre ha vivido su vida desenfrenada como le ha gustado y eso nosotros lo abrazamos. Cada quien debe vivir sin afectar a los demás su vida, ¿no? Bueno, en el caso de ella sí ha tenido ya situaciones de discriminación, ha herido gente con vasos, con Ha jarras habido de vidrio. denuncias de agresión. Exacto, exacto, estando ella con alcohol encima. Pero justamente por estos errores que ella ha cometido previamente, no creeríamos o no hubiéramos esperado que alguien así, que sabe lo que es cometer errores, que sabe lo que es ir en contra de la corriente, que sabe lo que es tomar una decisión como estar con una pareja menor que tú y que la sociedad se vaya en tu encima y haber renegado de ese escrutinio social, moral, tenga ahora ese discurso, ¿no? O sea, eso es lo que la gente también dice, oye, la coherencia, o sea, sí, para el mes del orgullo, las quiero, los amo todos, pero y también subí otro video en ese mismo video donde ella sale con personajes LGBT y su estilista, una de Mm, las que más le trabaja, le hace el pelo, la maquilla, es una mujer trans. Entonces, luego ya, y ahí vemos cómo ya se extiende esto, ¿no? Claro, que te maquille, que te peine, que te haga las uñas, bienvenida, ahí sí te acepto, ¿no? pero Que me para hagas aceptar tus reír, derechos, ahí no más, mamita. exactamente. Entonces son varios temas que ya se ponen sobre la mesa, que es a raíz de la postura que ella ha decidido visibilizar en ese comentario y de ahora en adelante, pues creería yo, ¿no? Tendría que partir de la premisa más simple del mundo. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos derechos. Ella no puede simplemente por decir que es su opinión pretender negarles a ustedes derechos, un derecho tan básico como es el derecho a la identidad. Así como yo, llegada a determinada edad legal, puedo decir que me quiero llamar como se me dé la gana, en este momento estamos hablando de algo mucho más complejo, de algo que no es tan fácil como decir, ustedes se autoperciben tal o cual, ustedes se creen y nosotros tenemos que creer. Hablar de eso es hablar desde un lugar de mucha ignorancia, que no está mal, no es grave, no es pecado. Lo digo, hemos crecido en una sociedad conservadora, pero se vale escuchar sobre todo a las personas que encarnan esto en primera persona, que son ustedes, y creo que Joana San Miguel no las ha querido escuchar. Sí, 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 creemos también que es eso, cero autocrítica, ¿no? Porque si yo hubiera salido a decir a esta chica, le hubiera dicho, corazón, ¿sabes qué? Eso es tu postura, yo opino, estoy en contra de lo que tú dices, buen día, bendiciones, hubiera quedado ahí. Pero ella sintió la necesidad de explicar esta postura. Y eso se repite lamentablemente en muchos conservadores, muchos también religiosos, políticos, ¿no? Que además han salido a colgarse de esto. Ya vi un video de José Cueto, un post de la Muñante, ¿no? La Como si congresista. los congresistas no tuvieran cosas más importantes de las que ocuparse. Exacto, pero bueno, se cuelgan de esto, ¿no? Apelando al discurso de odio, y eso es lo que llama la atención, cómo estas personas que invocan por un lado a Dios, a la palabra de Dios y el amor al prójimo, por otro lado tienen discursos que lo que buscan más bien es discriminar, separar, satanizar a las personas que ellos consideran no somos dignas
de respeto como los demás, ¿no? Entonces, Joana San Miguel se ha subido a este coche, ¿no? Y bueno, lo veíamos hace un par de semanas con Nicki Minaj en Estados Unidos, ¿no? Que también Oh, sorprendió a todo el mundo con ese discurso conservador eh, que apoya más bien a la gestión de Trump. Y bueno, al parecer eso es una tendencia, ¿no? Cada vez más la gente se envalentona. Y si tú escuchas a un congresista que sale a darle la razón a ella y al discurso, más que a ella al discurso, ¿no? Porque es un discurso que utilizan mundialmente, entonces te das cuenta que ellos mismos están buscando que la gente se envalentone y salga a reclamar y salga a insultarnos, como ha pasado en las redes sociales. Y algo bueno que tengo que señalar es que para que se den cuenta lo que es libertad de expresión y opinión, tengo miles de mensajes de post o comentarios en mis videos donde la gente dice apoyo a Joana San Miguel, tú estás mal, eso no es un discurso de odio. Y todos esos comentarios están ahí, yo no los borro, porque de eso se trata, que digas, no, lo que tú estás diciendo para mí está mal, perfecto, puedes estar en desacuerdo conmigo, ¿no? Pero hay otros sí que se han burlado, obviamente, de mi identidad, que de mi cara, que de mis manos, que de mi voz, que de mi ser, o sea, cosas como que no debo existir, cosas como que me voy a ir al infierno, ya, esas cosas, por ahí me han deseado la muerte, entonces eso ya no es una opinión. Entonces, en mi caso, mis redes sociales tampoco se van a convertir en baño de nadie, ¿no? Para que la gente vaya ahí a decir lo que se le venga en gana y afectar, ¿no? Entonces, todos esos comentarios donde expresan estar a favor de Joana y no a favor de lo que nosotras decimos, están ahí, porque de eso se trata, de la democracia, de escuchar ideas divergentes, pero con no respeto, el ¿no? insulto, no el odio. Ujú, Creo exacto. que, quería Yana, que sería importante. Lamentablemente, la educación sexual integral está absolutamente bloqueada en nuestro país, pero sería importante que empecemos a traer a las mesas de conversación la diferencia entre lo que es el sexo biológico, el género, discusiones que hay que tener para que las personas empiecen a hablar, a entender y a normalizar la diversidad y a normalizar algo que no tienen que normalizar. Es decir, creo yo, y esta sí es una opinión, yo no tengo por qué tener una opinión sobre alguien que simplemente existe. ¿Quién rayos soy yo? ¿Quién rayos es Joana San Miguel? ¿Quién rayos es alguien para decir, tú sí puedes existir y tú para mí no existes? Esa persona simplemente existe, no necesita tu validación o que a ti te parezca o no, o que tú señales que toleres o no. Ninguno de nosotros tiene el por qué creerse en la postura, en la posición de validar la existencia de alguien que además no les ha hecho absolutamente nada, que simplemente es y existe de la manera en la que además, y ojalá pudiéramos indagar largo rato sobre esto, les ha costado años existir. ¿Quién mejor que tú que nos puedes decir, o sea, cómo este no es un proceso como lo... Muchas veces existe ese estigma, ¿no? Como que mucha gente piensa que, ah, ya, hoy me desperté y me siento tal cosa, entonces voy a hacerlo. Eso es como el mito más común. Así es, la gente no entiende la diferencia que tenemos las mujeres trans peruanas en nuestro país, ¿no? O sea, el primer derecho fundamental que se nos vulnera es el derecho a la identidad, ¿no? Pero a raíz de ese derecho se desencadena la vulneración a todos los demás derechos, que es como el acceso a la salud, cuando no te quieren atender porque te dicen, o te tratan como señor, como caballero, ¿no? O tienen ese estigma, si llegas tosiendo, uy, no, ya tiene o TBC o está en la última etapa del VIH-Sida, ¿no? En pandemia muchas chicas se murieron porque no las querían atender, ¿no? Se desencadena el derecho laboral, ¿no? Porque no tienes un DNI ni papeles que coincidan con tu aspecto actual, tus certificados del colegio, de universidad, de instituto, no es válido porque no coincide con tu identidad actual, con tu imagen. Se vulnera el derecho a la educación porque el bullying también se da en los espacios académicos y lamentablemente no se toman las cartas sobre el asunto, entonces terminan agobiando tanto al estudiante estudiante trans que termina por desertar, ¿no? Se sale de los Ujú. estudios. Entonces ahí tenemos una persona que solo acabó el colegio y no tiene más educación. Entonces se vulneran varios derechos a raíz del derecho de la falta de acceso integral a la identidad. Porque claro, tenemos un DNI,
O sea, por eso que la gente se dice, algunos dicen, pero tú tienes tu DNI, no se te ha vulnerado tu derecho a la identidad. Sí, pero ese DNI no me representa y además ese DNI, ese plástico azul, es un elemento para que la gente se burla, se ríe y me discrimine, ¿no? Entonces, hacer algo tan sencillo como pagar un recibo de luz en el banco, pagar tu recibo tu centro de telefonía, eh, yapear, ¿no? Porque salen nuestros nombres, para nosotros se convierte en algo doloroso y que te recuerda todos los días que estás en un país donde no te reconocen, ¿no? Tu identidad. Entonces, pónganse a pensar encima de todos los problemas que tenemos las personas en general, que tenemos que pagar a fin de mes los recibos, que tenemos que pagarle pensión de repente a nuestro hijo, pasarle dinero a nuestras familias, lo que fuere, además de todos esos dolores de cabeza que ya sabemos que tenemos los adultos, a nosotras, además de todo eso, se nos incrementa más por la violencia a la que estamos expuestas día a día, ¿no? Entonces, Claro. no es fácil, no es fácil. No sé, yo misma, ¿no? Yo he tenido un periodo sin trabajar, simplemente porque alguien me dijo, o la gente pensaba que el Perú no estaba preparado para periodistas trans, ¿no? O sea, el Perú no está preparado, ¿no? Así que te quedas en tu casa porque no vas a trabajar. Entonces, así como me lo dijeron a mí, se lo dicen a miles de personas, trans, hombres, Ujú. mujeres, no binarias, que quieren desarrollarse, ¿no? Y les dicen, no, ¿no? El Perú todavía no está preparado, ¿no? Aguarda tu Mm. momento. Históricamente sabemos que nunca va a llegar ese momento ideal y perfecto, ¿no? Siempre vamos a estar esperando que llegue el momento ideal y nunca va a pasar. Entonces, yo creo que la empatía también calza aquí. Eso. Y fíjate que no hemos hablado de temas biológicos, ¿ah? Todos estos minutos no hemos hablado de temas biológicos, porque hay mucho más que discutir, como son los derechos, que el tema biológico. Y la Claro, gente lo se agarró de principal terminar. es eso. Es partir de algo tan básico como la palabra que tú acabas de soltar, empatía. Si usted, señor, señora, no lo entiende, no lo logra comprender, le parece sumamente complejo, no está con ponerse en el lugar de la otra persona, de tener un poquito de empatía con lo difícil que ya es la vida de una persona trans, como para que encima tenga que soportar todo el tiempo estar sometida a que la gente le diga si existe, no existe, si es válido, no es válido, cómo se siente, cómo se percibe, si tiene derecho a tener o no un trabajo, derecho a tener o no acceso a salud. Esa debería ser la base de la discusión. Los derechos no se negocian y no se otorgan de manera discriminada si me cae bien alguien o no, o si estoy de acuerdo con su existencia o no. Los derechos son para todas y todos por igual. Así es, suscribo totalmente, ¿no? Yo creo que eso debemos entender, ¿no? Cuando ustedes, alguien dé su opinión y ustedes digan, oye, ¿los está atacando o está opinando ciertamente? Pónganse a pensar, ¿está opinando, está generando debate, está ayudando a la discusión o está atacando a la persona y a sus características, ¿no? Como el tono de piel, como su orientación sexual, como su identidad de género, que es en este caso, ¿no? Su origen, ¿no? Es por eso que todas esas muestras de discriminación raciales son ya, creo yo, conocidas por todos y todas en nuestro país, ¿no? Cuando vemos que alguien que tiene su papá con mucho dinero y choca un carro y amenaza a los policías, no sabes quién soy yo, no sabes mi apellido, no sabes cómo me llamo, ¿no? Sabemos que eso es discriminación y sabemos que eso es abuso, ¿no? Cuando vemos que alguien cholea a otra persona porque es un poquito más oscura, ¿no? O porque viene de provincia, eso ya lo identificamos como discriminación. Y todo el mundo sale y Ujú. ahí Bien. no hay dudas. Tú escuchas a alguien que dice, sal de acá, cholo de M, ¿no? Y dices, oye, ¿qué? No, ya. Lo mismo pasa con nosotras, solo que en nuestro caso nos toca educar sobre estos temas que no se tocan en los colegios ni en las familias peruanas por lo general. No voy a decir todas, pero Bien. en gran parte. Entonces es reeducar. En este caso, por ejemplo, muchas personas, por la coyuntura, quizás es un método educativo un poco ortodoxo, pero ya mucha gente sabe o ha escuchado por primera vez lo que es discurso de odio. Y ya se han Ujú. ido a googlear, y yo tengo varios comentarios en diferentes de mis redes que dicen, ¿sabes qué? Yo no había escuchado discurso de odio, ya vi, oye, y sí, lo que dice Joana es, de acuerdo a ese concepto, es discurso de odio. Entonces, eh, de todo se Perfecto. aprende, ¿no? De todo se aprende, inclusive de estas situaciones.
Yo trato siempre de Eso. aprovechar para dar estos datos, para poner el tema sobre la mesa, conversar, discutir, ¿no? Que de eso se trata. Aquí no se trata, como dices tú, nosotros no queremos ir a linchar a Joana San Miguel, no queremos ni mucho menos insultarla, ni nada, o sea, ni tocarla, ni nada, o sea, simplemente Que las queremos seguir. escuchen. Claro, que nos escuchen y los carteles en que vamos a llevar, los mensajes, es lo que queremos que ponchen las cámaras, las fotos, los celulares, eso es lo que queremos, ¿no? Bien, Y sobre todo bien, querida en una Yana. situación conservadora. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, se nos ha ido volando. Te mando un muy fuerte abrazo y les 7 de la noche, deseo lo hermano, si mejor. puedes, te das un salto a 7 de la noche en Barranco, es en el Centro de Convenciones Bianca, ahí vamos a estar todas y también los aliados, así que nada, y si Excelente, me haremos quieren la seguir, cobertura también. @periodista trans en mis redes sociales. Muchísimas gracias. Ha sido Yana Camacho, a quien ya les había presentado como una gran periodista y activista trans. Habría mucho que podría decir, pero se me ha ido volando el tiempo. Solo quiero cerrar con esta frase. Por favor, dejen de estar tan obsesionados con los genitales ajenos. Consíganse una vida propia. Nos vemos el lunes. Un besito. Chao, chao.